del calor, bueno, lo importante es que el sol sale para todos y pues todos tenemos el calor, ¿verdad? Todos tenemos esa situación. Y pues esperemos que ya nos caiga un poquito más de agua para que empiece a refrescarse y pues no nos andemos quejando y pues más que nada sintiéndonos más inquietos de lo que generalmente se da en esta temporada. Bueno, quedó pendiente, no sé si Ángeles haya visto el video anterior, porque creo que no la vimos la vez pasada. La vez pasada estuve, Ah, ok. y llegamos a A la página 71, ¿verdad? 70, ajá, Ahí nos quedamos con el ejercicio o la sesión 2, no, perdón, parte de la sesión 2 con relación a los cuadriláteros. Tenemos sí, 5 cuadriláteros ahí, ¿verdad? Ojalá y los otros compañeros que no tuvieron la oportunidad de estar en clase, hayan checado la sesión, el video, y se hayan informado de cómo estuvimos la vez anterior. Entonces, pues así como estamos, nosotros 4, está Jaime, está Ángeles y está Graciela, su servidor, pues vamos a avanzar con este trabajo, ¿no? Ya nos hicieron el favor también los compañeros del SWAM. Buen día, compañeros, y gracias por su apoyo. Tenemos ahí en la pantalla el material. Estamos con ese material y se nos pide que es la actividad 4, que trabajemos individualmente y consideremos los siguientes cuadriláteros para expresar el perímetro de cada uno de ellos. Entonces tenemos número 1, 2, 3, 4, 5. El 1 es el romboide, el 2 es el cuadrado, 3 el rombo, 4 el rectángulo y 5 el trapezoide. Ok. Entonces, nos pide pues que hagamos el cálculo de esos perímetros, pero fíjense que en el caso de las figuras que tenemos ahí, están los lados señalados con letras, ¿verdad? Entonces quiere decir que van a aparecer al momento de ir obteniendo cada medida, letras, lo vamos a hacer algebraicamente, entonces vamos a ir comentándolo, ¿sí? Entonces tenemos el cuadrilátero 1. Buenos días, maestro. Buen día, María del Socorro. Gracias, María del Socorro. Buenos días, maestro. Sí, buenos días. Buenos días. Tenemos aquí las figuras con letras consideradas, esas letras como medidas de cada uno de los lados de los cuadriláteros que nos muestra la actividad 4. Entonces, si vamos a la primera figura, que es el romboide, dice que el lado más largo, bueno, vamos a ir en orden de letras, de alfabeto. El lado más corto es el A y el lado más largo es el B, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo quedaría entonces la primera fila, que es para el cuadrilátero 1? Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, y luego decir el perímetro o cómo nos quedaría representado con esos valores algebraicos que tenemos, que son las letras. A ver, si nos hace el favor, Jaime, Sí. ¿cómo nos quedaría esa primer fila? Sí. Sería lado 1, Lado 1 sería A, 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 lado 1, A, lado 2, B, Jaime, lado 3. Ahí sí tengo dudas, ¿sería A1 o sería? A, sería A también porque es la letra que representa a ese lado, el corto. Nos vamos considerando el orden del abecedario, tomando en consideración el rombo y en el mismo sentido de las manecillas del reloj para darles el orden, ¿verdad? Ok. Entonces A, luego lado 2 B, lado 3 A y lado
4 sería B otra vez, Jaime. Sí. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo nos quedaría el perímetro en el caso de ese primer cuadrilátero? Claro, va a ser representado, ¿verdad? Sería A más B más A más B. O 2A 2A más 2B. más 2B. ¿Ok? Sí. Y si quisiéramos llegar a otra representación, sería A más 2, abrimos un paréntesis, Ujú. y dentro del paréntesis A más B. B. Buenos días, maestro. Disculpe, no podía conectarme. Buen día, Rosa, María Rosa, ¿verdad? Y María Rosa, gracias. Ujú. Pero estaba escuchando, pero porque no podía conectarme, maestro. Ajá. No se preocupe, pero ya lo logró. Ya Sí, al está. fin. Gracias. Muy bien. Entonces, el primero, el número 1, que ya nos dijo Jaime, lado 1A, lado B, lado 2B, lado 3A, lado 4B. Perímetro 2A más 2B. Y si queremos hacer otra representación más compacta o más bueno, sencilla, entre comillas, algebraicamente hablando, nos quedaría 2 que multiplica a A más B. A más B. La suma de A más B quedaría dentro del paréntesis, ¿verdad? 2 Ujú. por A más B. Claro. Ok, vamos al segundo cuadrilátero, que es el cuadrado. Ángeles, Ese yo le puse 4 por G. La expresión general, ¿verdad? 4G. eh, pero en este caso, primer lado sería G, G. segundo Sí, lado sería también, aparentemente son iguales todos los sí, 4. sí, porque es un cuadrilátero, es una Es sola un medida, cuadrilátero. perdón, es un Sí, cuadrado, es una sola medida, entonces, sí. de manera así con observación observando el cuadrado, son 4 lados iguales, por lo tanto, es una sola medida la que aparece, entonces sería G, lado 3 sería también G, y lado 4 también sería G. Ujú. Y sería el perímetro, pues Sería sumando, ¿verdad? sumar las G más G 4G más G más G. o multiplicar simplemente G por 4 o al Ajá, revés, ¿no? sí, G más G más G más G. Y sería 4 también junto a Porque la G. O si le sí, queremos colocar, como me dijeron la vez anterior, un puntito y luego la G, también es válido. sí. O también el signo por, ¿verdad? 4 por G. En computación se pone, en programación se pone un asterisco ¿Mm? para, para multiplicar. Sí, Ahorita me estaba acordando, ¿eh? sí, sí, sí. Un asterisco. En algunas ocasiones también se coloca como una especie de flechita muy pequeña, Ah, también en la parte superior y luego la letra. esa no la he visto. Ey, en algunos casos. Aquí la cuestión es la simbología que en su momento, así como usted comenta, se permite utilizar, ¿verdad? Ok. En el cuadrilátero número 3, que es el rombo, de nuevo observamos que viene una sola medida o una sola letra en uno de los lados, que es la Q. Entonces, ahí, ¿cómo nos quedaría en el caso del rombo? María Rosa, a ver si no la agarro muy presionada. Este, para obtener el perímetro sería Sería la Q, lado 1 Q, ¿verdad? Q. Lado 1, Q. Lado Lado 2 2, pues se repiten, ¿verdad? igual, ajá, Igual los Q, 4. Q y Q. El Ujú. perímetro sería 4Q o LQ. Oh, no, L4. Sería Q más Q más Q, Ajá, Q más Q más Q. las 4 veces, y luego sería 4Q, 4Q. porque estaba la Q, ¿eh? Hay que Sí, notar eso. También igual sería 4 por el puntito
y la Q, o Ajá. 4 y el signo por la Q, ¿verdad? Sí, Aquí la cuestión es que nuestro proceso que llevaríamos en caso de hacer un cálculo de un perímetro, nosotros lo entendamos, el procedimiento sea lo más claro posible para mí y que en su momento, si yo lo tengo que compartir con alguien, pueda explicárselo, ¿verdad? También para que lo entienda. Ese es el asunto. Hubo un tiempo, bueno, siempre ha sido eso, de que nos pedían que hiciéramos, que se viera, si nos dictaban un problema, nos decían nuestros profes, a ver, pero quiero ver cómo le hiciste, sí. ¿sí? ¿Cómo le hiciste? Porque aquí ya tienes la respuesta, sí, ya tienes el resultado, pero ¿cómo le hiciste? No, pues yo luego decíamos, no, es que yo lo hice aquí en la mente, maestro, yo en la mente. Bueno, está bien, sí, porque algunos, en su lógica matemática, en su madurez lógica, lo pueden resolver y lo hacen de esa manera. Pero tenemos que anotar nuestro procedimiento, porque si no después nosotros mismos no, vamos a ver, ¿y por qué llegué a esta solución? ¿Sí? Sí. Entonces es importante anotar El desarrollo, ¿verdad? los desarrollos, los procedimientos, cómo le hemos hecho para resolver ese asunto, ese problema. En el cuadrilátero número 4, que es el rectángulo, trae una medida para el lado corto y una medida para el lado largo. Yo hablo de medidas, pero en este caso ya sabemos que se está utilizando letras, ¿sí? Ujú. El lado corto vale M y el lado largo vale D. Entonces, quiere decir que el lado largo, siguiendo el orden de las letras, Perdón, maestro, pero ese sería el 5, ¿verdad? Porque Sería el el 4 5. está abajo. perdón, Sí, el 4 es el trapecio. trapezoide, ajá. Trapezoide, Yo, perdón, sí, yo trapezoide. me estaba confundiendo. Bueno, pues nos brincamos al 4, pues nos vamos a quedar en No, el no se 4. preocupe, terminamos el 5 y luego el 4. No, sí, es que yo no me fijé y estoy viendo el 5 ahí, se nota más en este color que tiene el cuadrilátero. Sí. Bueno, vámonos al 4, que es el trapezoide. Si ustedes se fijan en el trapezoide, una disculpa por ese error, No, el no se preocupe. trapezoide tiene sus 4 lados, pero en cada lado hay una medida que en este caso representa la letra. Y tiene en el lado corto, que es vertical, lado izquierdo, la letra E. Luego, siguiendo el orden de las letras del abecedario, en la base, que es un lado corto también, F. Luego, en el lado perpendicular a la derecha, está la letra G. Y el lado más largo, que es la parte superior, es la letra Z. Entonces, lo podemos considerar el orden del abecedario para irnos en el sentido contrario. Aquí sí va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, siguiendo el orden de las letras. Entonces, sería lado 1, sería, en este caso, nos estaría ayudando Graciela. Sí, Lado maestro. 1 sería El lado 1 sería el E. 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 Si ustedes ya lo tienen acomodado de otra manera, no se preocupen, ¿eh? Ajá. El lado 2 sería Sería F. F. El lado El lado 3 3, sería G. Y el G, lado 4 sería Z. Z. Ok. Y entonces para el perímetro sería E más E Z más F F más G. más G Ujú, más Z, ¿verdad? Z. Ahí sí Solo esa se, expresión, ¿verdad, maestro? sería válido poner 4 y la letra, ¿no, verdad? ¿O sí? No, 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 ¿verdad? ¿Por qué? no. Porque Porque son sus, diferentes medidas, porque maestro. sus 4 lados Es tienen diferente diferente medida, Ujú, sí. medida. ¿verdad? Cada letra va a representar un número, Ujú. ¿verdad? Ok. Entonces se quedaría así. Esa sería de manera general una fórmula
para calcular el perímetro de un cuadrilátero. Esa sería la fórmula general. Ujú. Sumar las medidas de los cuatro lados. L más L más L más L. ¿Sí? Ok, ahora vamos al 5, al que yo me había pasado. Siguiendo el orden de las letras de M, quiere decir que el lado largo al lado derecho sería la D, y abajo la letra M, que es la medida del lado corto, ¿verdad? Entonces, ahora nos ayudaría Socorro, María del Socorro, con este ejercicio, con este ejemplo o este caso. Entonces sería, lado 1 sería, ¿quién? Socorro. Estaba distraída, maestro. No se preocupe. El lado 1 sería, M. siguiendo el orden de las letras, pero igual es, si ustedes lo tienen primero la M, luego la D y luego la M, no importa, ¿eh? Ay, es Yo me que, ubico con el orden de las letras, por eso ajá. lo hago Sí, así. perdón, maestro, no alcanzo a ver las letritas y no Bueno, tengo mi hoja. primero el lado más largo, ¿qué letra tiene? Es D. B. D. Luego nos vamos a ir hacia arriba en el sentido de las manecillas del reloj, como gira el reloj hacia la derecha. Entonces, lado largo, el número 1 D, lado corto arriba sería M, ese sería el lado 2. Luego, lado 3 sería el siguiente, el lado largo sería D y M, ¿verdad? El lado 4. Y entonces, para la fórmula, para el perímetro, en este caso, haciéndolo como lo debemos de representar, ¿cómo lo anotaríamos? Sería D más M D más más, M más D más M. más D más M, M más D más M. D más M. Ujú. Y luego podría ser 2D 2D por más 2M, más 2. Sí, es cierto. más Entre 2M. paréntesis 12. O también podría ser 2 y luego abrimos paréntesis, D más M, ¿verdad? 2D más, más 2. 2M. Ah, en el primero sería, considerando los cuatro lados, sería D más M más D más M, Ujú, los cuatro. La forma general, ujú. pero la forma abreviada, una expresión Abreviada que sería 2D más más 2M, 2M. Ujú. ¿verdad? Sí. Pero también si lo queremos hacer más algebraico, dejaríamos el 2 afuera, abrimos un paréntesis adelantito y dentro del paréntesis escribiríamos D más, la suma de D más M. Eso se llama el coeficiente común o factor común. Porque el 2 se repite en los dos, junto a las dos letras y ya dentro del paréntesis nada más anotamos la suma D más M. ¿Sí? Dice, la siguiente actividad dice, indica cuáles expresiones para el cálculo de perímetros de distintos cuadriláteros son equivalentes entre sí. Entonces, podríamos hablar de las que sean expresiones equivalentes. Expresiones equivalentes, o sea que se representen de la misma manera. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las figuras 2, 3, Sí. ¿sí? Figuras 2 y 3, Sí. cuadrado y rombo, Ujú. Y 1 y 5. porque tienen cuatro lados iguales y podríamos utilizar esas expresiones. 4 por L, así tomando en cuenta pues la L como símbolo para el lado de cada de las figuras. Entonces, 2, 3, figuras 2, 3 serían expresiones equivalentes para calcular perímetros. Y también, así como lo dijo su compañera, 1 y 5, ¿verdad?
Ujú. Son rectángulos. Y en este caso son rectángulos paralelogramos, dicen. Paralelogramos. Y esos también sus expresiones para encontrarle al perímetro son equivalentes. Y O sea, la forma general sería la que maneja o la que vamos a utilizar cuando un cuadrilátero tenga sus 4 lados iguales, que es el caso número 4 o la figura número 4, ujú, ¿sí? sí. Ok. ¿Continuamos o hay alguna pregunta, algún comentario? No, está bien. Sí, porque recuerden que la vez pasada estuvimos viendo información respecto a cómo le hacían los pueblos antiguos para calcular medidas de perímetros, por ejemplo, para trabajar, eh, encontrar límites por la cuestión del agrícola en los campos agrícolas, como fueron los babilonios y los egipcios. Y, y, y ahí, por ejemplo, vimos que como ya sabían que era el espacio que estaba contenido dentro de los lados, de los límites de ese lugar donde ellos sembraban, entonces utilizaban la extensión de su mano, las cuartas, una vara, por ejemplo, Los codos, los codos o los brazos, ujú, pie, ¿sí? Las el pie. Eran medidas no convencionales. Ujú. Y nosotros aquí también, igual, aquí por ejemplo las letras no son convencionales desde el punto de vista en el que si nosotros queremos conocer cuánto es lo que mide el perímetro de alguno de los cuadriláteros aquí, pues no podemos saber cuánto es realmente, sino que hasta que le demos un valor numérico a cada letra, entonces podríamos calcularlo Calcularlo. como debe de ser. O sea, aquí la cuestión es la convencionalidad. Y nosotros actualmente, bueno, ya utilizamos medidas convencionales como es el metro, el centímetro, el milímetro, el kilómetro, ¿sí? Ya son medidas convencionales que ya todo el mundo utiliza esas unidades. Entonces, podemos nosotros utilizar tanto no convencionales como convencionales. Por ejemplo, si yo nada más tengo un lápiz ahorita por el momento y tengo mi escritorio y no sé cuánto mide, bueno, pues puedo utilizar mis manos Sí. para medirlo por cuartas. Y si O yo hasta tengo el lápiz. el lápiz, puedo utilizar el lápiz como una medida no convencional, ¿Cuántos lápices tiene? ¿verdad? Y va a depender de la cantidad de veces que quepa ese lápiz en el lado largo, en el lado corto, dependiendo también la medida, hay muchas cosas, dependiendo la medida del lápiz, cuántas veces, o sea, porque si es un lápiz que está completo, o sea, no le hemos bajado ya o no le hemos sacado punta muchas veces, pues el lápiz va a estar más grande que otro que pudiera tener mi compañero allá donde él esté llevando la sesión. Entonces, son medidas no convencionales. De Maestro, cálculo. también, Sí. también con álgebra sería como una medida no convencional. Hasta se vuelve convencional hasta poder encontrar el resultado. Ya decimos, entonces, en Hasta este problema en que estamos trabajando, el valor convencional que para que siga existiendo la igualdad o para que exista la igualdad es el 2 o es el Ujú, 4. ¿Sí? 2 o 4. Mientras tanto, pues no, o sea, no sé cuál va a ser esa unidad o esa cifra que me va a Ujú, ayudar a que realmente se siga dando la igualdad, ¿sí? sí. O siga existiendo esa igualdad. Yo, la Sí, maestro Jorge, Jaime. cuando yo estaba en la primaria, Ujú. se hablaba de una medida convencional para el efecto de definir el metro. Se hablaba de la de millonésima parte de la luz ¿sabe qué tanto? De un relajo endemoniado, que nunca nos dijeron claramente qué era un metro, o sea, cuánto medía un metro, Ajá. o sea, porque incluso se hablaba en aquel tiempo, no sé, que había una barra de platino, no sé qué rollo, en no sé qué ciudad, donde estaba En estipulado Nueva York. exactamente
es el metro. El del metro, Ajá, Porque era porque luego se hablaba, yo me acuerdo en ese tiempo se hablaba mucho del famoso metro judío, que tenían uno para vender y otro para comprar. ajá, Entonces, esas frases. sí. Para comprar era, era un metro muy, Era, muy era el de Largo. menor, era el corto. el de menor muy tamaño o el de pequeño. mayor tamaño, ¿ah? El que conviniera. Exactamente. Una No, Que no era miren, convencional, era ajá, que le conviniera. según la información que existe, combi- decía, se tomó como punto de partida el meridiano cero. Ujú. Ya ven que existen meridianos y paralelos en lo Sí, que es la graficación que existe en el globo terráqueo, Ujú. ¿verdad? Meridianos, las líneas que van de manera verticales, bueno, medias verticales, porque tienden a ser curvas, ¿verdad? Sí, Y las paralelas, las que van de manera horizontal, que de alguna manera se encuentran los puntos cartesianos, los puntos eh, cuando los aviones, en fin, qué sé yo. Entonces, tomaron como base el meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich, que según está ubicado por ahí en alguna, que tomó el nombre de una ciudad, ¿verdad? de Creo que Greenwich. de Inglaterra, por sí. allá en aquellos lugares. Y dijeron o consideraron ya de manera bien específica, convencional, que el metro que nosotros utilizamos, que ya lo tenemos de siempre, es la 10 millonésima parte de la medida de ese meridiano. Eso es lo que hay en cuanto al metro, ¿verdad? 10 Y si no, que millones y vayan a medio. medirlo, ¿verdad? ¿Perdón? Y si no, que vayan a Pues medirlo. sí, sí. Ese Imagínense bien, que porque tengamos no que me andar yendo, pues, esta caramba, ¿no? Entonces, sí. nosotros consideramos que esa información, pues, es la verídica, es la que desde el momento Para en que, unificar, para unificar. para unificar las medidas, en este caso, Ujú. del metro, pues ya tomaron eso en consideración. Dijeron, bueno, pues a partir de esto, ¿no? Porque en algunos pueblos tomaban hasta para poder medir cierta unidad que tomaban, la estatura del emperador, la estatura del rey, pero pues imagínense, medio difícil el asunto, ¿no? Maestro, Ujú. Imagina la maestro, de Colón, bien chaparrito. Imagínense. ah, Entonces, maestro, pues, ahora a los niños les dicen, bueno, a los muchachos les dicen que es una medida también incomprensible, ¿verdad? Porque es sí. con luz Ujú, en el vacío a un tiempo tal, sí, Una determinada una, postura. un fragmento pequeñísimo, ¿no? De tiempo. sí, sí, ujú, Esa es la medida del metro. Bueno, sí, igual yo creo que los niños, los muchachos, no, como no es algo muy que se pueda ver, No se pues, comprende tan no fácil. se comprende. O se sea, quedamos toma, iguales. se toma como Cruzar, verídico, pues, porque como dice Jaime, pues si no estás conforme, pues Sí. vete y mide, ¿no? Ve y mide eso. Pero imagínense, Pero a Y nosotros luego nos dicen que dijeron, el maestro, metro lo tenían en un lugar especial para que no sí, se fuera a modificar y el original, el el que hicieron original, creador, primero y luego después sacaron de ahí todas las sí. réplicas que De se entregaron a titanio, cada uno ¿sabe de qué? los gobiernos, en fin, ¿Cómo qué sé yo. hacían que los maestros tuvieran que dar ciertas explicaciones para que... Y de todos modos los alumnos se quedaban sin comprender la situación, así, bueno, pues este es el metro y pues es un metro, ya aquí lo tengo. Sí, Lo físico, sí, sí, por eso le digo que a nosotros ya nos llegó toda esa información de manera ya digerida por otras personas, a nosotros nos sí, llegó ya de manera más fija y más convencional para que no, bueno, bien nos hubiera tocado vivir en aquella época y batallar, ¿no? También. sí, Pero nos tocó vivir en una época en la que recibimos mucha información ya simplificada, elaborada, ya bien específica para que nosotros trabajáramos y entendiéramos un poco más los procesos que que ibas a utilizar cuando te enseñaran o cuando tú te enfrentaras a ciertas problemáticas matemáticas. sí. Bueno, en este caso, pues lo que estamos trabajando. Entonces, por eso les digo que anteriormente, pues era la 10 millonésima parte, quién sabe qué, o la 1.000 millones, no sé. Hasta O sea, complejos era la para que lo información. explicara el maestro.
Sí, complejo y luego darse a entender y luego, ay, ¿qué tanto se tendrán que aprender? Pues era nada más que el metro es esta medida y se divide en 10 partes que son los décimos y se divide cada décimo en 10 partes que son centésimos, en centímetros y luego en ujú, 10 partes que son milímetros, pero sí, sí, son las medidas menores y las mayores que se multiplican sí, las mayores, pero es ujú, que ya dando una explicación primero tan compleja de lo que era el metro, ya los niños se quedaban, bueno, ¿qué voy a estudiar? Qué tremendo, ¿verdad? Pero ujú. qué bueno que se ha simplificado. Sí, y por eso les digo que ya nosotros, pues, cuando empezamos a trabajar, en este caso, las medidas para calcular, este, áreas, superficies, todo eso, o perímetros, generalmente utilizamos medidas no convencionales con los alumnos para que ellos vayan entendiendo de dónde salen, cómo, para qué se hace que sea o que uses una medida convencional y que este, entendamos por qué es más fácil utilizar medidas convencionales a las no convencionales, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en ciertos momentos, usted, por ejemplo, no tiene nada en el momento para decir, ay, yo quiero trazar un círculo, sí, pero ¿cómo le hago? Y nada más cuenta con trozos de carbón, con mecates y todo eso. ¿Qué hace? Bueno, si se puede, amarra un mecate a un carbón, pone a alguien que le detenga en un extremo y con el carbón se va y le da la vuelta a la persona que puso usted ahí. A Y la ya misma genera, distancia ya. y ya generó un círculo, una Una circunferencia. circunferencia. ¿Sí? Entonces, Sí, de esa manera nosotros podemos obtener, hacer muchas cosas, pero sí, sí necesitamos por cuestión que sean las cosas reales y puedas entender y manejar, pues las cuestiones convencionales, ¿no? Así como sí, son las monedas, así como son las unidades de medida. Entonces, nosotros decimos, ¿cuántas unidades? No, pues 30 unidades, ok. No se sabe cuáles son esas unidades. Ya cuando empiezan a hacerlo un poco más convencional, utilizan un lápiz, utilizan las cuartas, utilizan este los pies, ¿sí? Ya, a ver, ¿cuántos pasos diste o los pasos? No, sí. pues di 30, ok. Y luego si uno está más alto y el paso es más abierto, no, pues no es cierto, son 17. 25 o 17, sí, sí. O sea, Ya varía de acuerdo exactamente, a la persona que mide con lo que mide. Y exactamente. Por la eso, comprensión va a ser precisamente eso, de que de este punto a este punto hay esta medida de acuerdo al objeto con el que mides claro, o la medida convencional que utilizas. exactamente, no convencional y la convencional. Por eso Ujú. es importante que nosotros cuando expresemos Profesor, nuestros resultados, Juan, digamos qué unidad es lo que estoy utilizando para que la persona lo comprenda. Bien. Sí, ¿Alguien quería comentar algo, Jaime? Jaime. decía que Ok, con el fútbol sí. el penal se tiraba a los 11 pasos. Hey, ¿De quién? ¿de quién? Sí, Pues sí, ese era el problema. Y Ahora ya sí, no era luego, la marca, pero situación. y luego cuando en el cometen campo, una cuando falta, tenía que y, estar a 11 pasos. y luego cuando cometen una falta, que 9 pasos. Si el árbitro está al tote, pues imagínense los 9 pasotes que da. Sí, No, este Entonces, pues no. chaparrito está bien cortito. Va poniendo la barrera allá pegado a la portería, pues a cuando, la ¿no? otra portería. Ese es el asunto. Entonces, por eso la convencionalidad. Sí, Pasamos a la siguiente página, 72. Ya nos dicen que comparemos nuestras Perdón, respuestas. maestro, ¿Perdón? una pregunta. José Luis. Sí, José Luis, diga. Oiga, maestro, ¿qué referencia entonces tiene como medida la vara? Ah, en el caso estamos como con la gruesa, Sí, claro. estamos como con la docena. La Ajá, docena ya sabemos que es una cuestión convencional porque sabemos que una docena pues son 12 cosas, ¿no? ujú, sí, claro. 12 cosas. La vara era considerada una medida, duró mucho tiempo utilizándose esa medida Claro. y le daban Comercialmente. casi un uso convencional. El problema fue que
Si usted tomaba una vara, pues No, para usted esa era la medida de la vara. Pero si otro traía una varota más larga, otra, no. Entonces, por eso, tuvo que tomarse como un punto básico lo que es una medida convencional como lo es el metro. No recuerdo cuánto le daban de medida a la vara, 90 centímetros. Sí, creo que sí, maestro. Pues Era menos de como un metro. referencia, ¿verdad? una Como Tomar yarda. referencia. como punto. Era un poquito Sí, menos de un metro, no recuerdo muy bien, sería interesante sí, investigarlo, ¿no? claro. Son Entonces, 90 centímetros, maestro. sí, aproximadamente. Entonces, Sí. imagínense, si esa medida de la vara estaba sujeta al, al Aprender. criterio de una persona, ¿cómo iba a saber cuánto era 90 centímetros si no tenía una medida convencional? Me decía, corta esa vara y con esa le Ey, medimos, ¿y ya? y ya. Entonces, es Claro. así. Entonces, por eso es necesario. Sí, sí, tiene razón José Luis. Mucho tiempo se utilizó esa La vara. unidad. Sí. La vara y la gruesa. Sí, en este caso, ahorita se sigue utilizando la gruesa en la cuestión pirotécnica. Una gruesa de cohetes. Ok, se queda la gente. Ay Dios, y la gruesa, ¿cómo sea? Pues han de estar una gruesota así, ¿no? O a lo mejor lo que abrace. ¿Que Pues son no, 144 la gruesa, maestro? son 12 docenas, Ah, sí, Sí. 144. 12 Sí. docenas. Pero escuchen, se escucha, o sea, se escucha pues eso y luego dicen, ¿cómo? ¿Cómo le hacían? Pero pues ahí, por ejemplo, no era tanto problema porque era un conteo, Son piezas. son piezas, es un conjunto de, Pero por ¿verdad? ejemplo, profesor, una anega, ¿se acuerda de que se vendía mucho por anegas de maíz? Por anegas. Bueno, Era un La, lo cubo, describí, ¿no? lo Era las escuché por anegas mis eran abuelos. como tipo, no sé, cubetas, cajitas. así, algo así, ¿no? Sí, Era porque volumen, ¿no? ponían el frijol, por ejemplo, los frijoles, luego le pasaban la mano, ya está Ey, lleno, está raso, ahí te ajá, va una nega. Creo que una así lo anega. medían. Pues Algo así. más o menos, más o menos. Eh, por ejemplo, las cubetas de 4 litros, de 5 litros, no sé, ahora no son de 5, son 4 y feria, qué sé yo, los galones y todo eso. 3.8. Entonces, sí, sí tiene que haber pues una unificación, sí fue necesario hacer una unificación para que se Sí, convirtieran esas medidas en medidas convencionales y que nadie saliera perdiendo, ¿verdad? pues sí, Nadie se sintiera pues defraudados. defraudado ni Había fraudes, fraudeado, ¿verdad? sí. Para eso. Entonces, sí, o sea, anegadito quiere decir que está llenito, que sí está Ujú. completo, este, y también no sabíamos ni si realmente era la medida de 3.5, 3.8, 4 puntos, no sé. El tamaño, sí. Exactamente. Lo que sí recuerdo que había en mi pueblo, sí les comenté que yo soy del estado de Nayarit. En Nayarit hay un cacahuate muy sabroso. El día que visiten ustedes allá a Caponeta, mi pueblo, compren Mm, cacahuates y los van a a Caponeta, Caponeta. Nayarit. Se llama. Este, Me acuerdo que una persona salía a vender cacahuate porque el cacahuate se lo venden calientito, ¿eh? O Doradito. sea, Recién doradito, doradito. casi recién doradito. Entonces, había una persona que salía con su banquito, un banquito que traía con lona y su canasto, y él salía Sentaba. y gritaba pues el cacahuate de alguna manera el Grito. nombre. Mm. Y ellos vendían un litro, traían un cubito, él traía un cubito de madera, Pero Sí, eso sí era un litro. ese era un litro. Sí. Ujú. Entonces tú compraba un litro de cacahuate y eso era la medida y luego se lo echaba en un cucurucho y vámonos. En Sayula en los portales todavía lo tienen, Ah, para que el vea. cubito ese para vender el cacahuate. Ándele. Entonces, Pero ese sí es es, un litro de verdad, ¿verdad, sí, maestro? esa es una medida ya convencional, el litro. también como Ey. kilo, lo tomaban como kilo, porque yo recuerdo Sí, eso del frijol. Era el kilo ujú, de frijol, si querían 3 kilos, eran 3 anegas, 3 decían litros, 3 litros. el Ujú. cubo le pasaban la mano uno, dos, tres anegas o 3 kilos. Sí, sí, la anega era la base como de litro, por decirlo así, y Ajá. tantas anegas eran el bote que se llenaba de frijol, no sé, porque yo ¿Pero qué recuerdo que sería una nega, maestro? Un kilo.
Un Pues kilo, un nombre que le dieron, me litro. imagino, a... No, pero ¿Al digo, metro ¿qué cúbico? capacidad sería la nega? Como Yo un estoy, kilo, un litro. yo estoy Como que era 1 litro, ¿Un litro cúbico? un aproximado de 1 litro. Sí, porque yo me casi. acuerdo también que el almud y medio almud y sabe qué tanto Sí, decían. sí. Por eso le digo que en el caso de los pueblos anteriores, pues tenía cada quien su manera de medir de acuerdo a la manera de su vida en el asunto de las medidas. Por eso, pues si viajaban los babilonios, por ejemplo, que fueron los que manejaban mucho sus barcos y todo eso, llegaban a otros lugares y pues no era posible que ellos quisieran medir al gusto de lo que vendían en otro lado, ¿ah? Entonces, fue necesario hacer una unificación de esas medidas. Entonces, por eso le digo a nosotros ya nos llegó todo pues de manera más precisa, que lo único ni tan preciso a veces son las medidas que les dan, por ejemplo, a las medidas de otros países, por ejemplo, que la yarda, que el pie, que la pulgada, que esto, son medidas aproximadas. Vean ustedes el caso del pi, es una medida estándar aproximada también. Antes 3.1416, ahora ya es 3.14 para manejar únicamente dos decimales, ¿verdad? Y antes nos decían, no, 3.1416, y no se me revuelva. Eso es lo que Maestro, tiene que entonces las medidas convencionales serían las verdaderas con las que trabajamos hoy en día, pues ¿verdad? las más, sí, las más exactas, las que pudieran considerarse más Generales, exactas. ¿sí? Ujú, ¿Cómo lo utilizamos? sí. Bueno, entonces, en la página 72 nos dan más información con respecto a los perímetros o a los procedimientos con los cuales podemos calcular el perímetro de una figura geométrica, de una figura plana. En este caso, lo que son triángulos cuadriláteros. Dice, la expresión general o fórmula para obtener el perímetro de un triángulo de lados MNQ es P igual a M más N más Q. Esa es la general. Ujú. ¿Sí? De un triángulo Porque escalero, pero sí, sí, el general. triángulo escalero, porque nos vamos a encontrar con un polígono irregular que es triangular en este caso El y que escaleno tiene Ujú. medidas diferentes en sus lados. en cada lado. Sí. Y el polígono regular, pues sería en este caso el triángulo equilátero, según la figura que nos están presentando aquí y la fórmula. Dice, las expresiones generales o fórmulas para obtener el perímetro de los cuadriláteros que tienen sus 4 lados iguales, como es el cuadrado o el rombo, y luego ya lo hicimos, ahí Perímetro L más nos L lo más están L más expresando. P 4L. igual a L más L más L más L, que es O igual a igual. 4 por L. 4. 4L, ¿verdad? 4 lados por lo que mide un lado. Dice, en el caso de los cuadriláteros cuyos lados opuestos tienen la misma medida, pero es diferente en cada par, como el Como el- rectángulo o el romboide, la expresión general se expresa como P igual, la general, A más B más B, igual a 2A más 2B, igual a 2, paréntesis, A más B, Ujú. lo que ya estuvimos revisando. Sí, Viendo. sí. Dice, cuando se tiene un cuadrilátero donde solo un par de lados tiene la misma medida, como el caso del trapecio isósceles, se usa la expresión perímetro es igual a 2 por A o 2A más B más C. Ujú. Sí, ¿Sí? 2 veces A Trapecio. que es el que tiene la misma medida. más B más C. Es el corto y largo. Y si no queremos complicarnos la vida, pues sumamos A más B más C y ya. Y se ¿Verdad? acaba. Ujú. Se llega a la Más misma fácil. objetivo. Usamos la fórmula general. Sí. Dice, cuando un cuadrilátero tiene medidas diferentes para sus 4 lados, como el trapezoide, entonces la expresión es A más B más C más D, como la fórmula general. Y se lee, dice, el perímetro es igual a la suma de las medidas de las longitudes de sus 4 lados. Perfecto. ¿Sí?
Bien. Vamos a la página 73. Dice, número 6, ahí nos dan una indicación, dice, observen el recurso audiovisual, concepto de perímetro, para que profundicen su conocimiento sobre los perímetros. Pues ustedes pueden, si entran a internet, pues entren, ahí le marcan, buscan la plataforma San Google, y ya, ahí le ponen concepto de perímetro y los manda o los lleva a páginas donde les van a dar la información sobre el perímetro. Pero qué mejor información que la que ustedes ya tienen, que ustedes ya Así escribieron, es. ¿verdad? Que ya practicamos. Así es. Dice, para que profundicen su conocimiento sobre los perímetros. Bien. Vamos a la sesión 3, empieza en la página 73, dice fórmula del perímetro de polígonos y del círculo, que también ya lo comentamos un poco. Dice, Sí. primera actividad, dice, o número 1, reúnete con un compañero para efectuar esta y la siguiente actividad. Bien, un carpintero hace una ventana similar a la de la fotografía, o sea, al lado derecho. La medida del lado del marco de la ventana es de 35 centímetros. ¿Cuánto mide el marco de la ventana? ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Cuánto mide él? El El perímetro, perímetro, ¿verdad? sí, ¿Cuántos lados tiene? ¿6 o 7? 7, 6. 7 lados. 7 lados. Es un heptágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, Sí. tiene 7 lados esta figura que tiene la ventana, ¿verdad? 7 lados. Así es. Por lo tanto, es un heptágono. Ajá, y dice ventana heptagonal. Ujú. Dice Heptágono. ventana heptagonal en los jardines Yuyuan. Yuyuan de Shanghái, Shanghái. Shanghái, China. Cuando China. visiten, busquen esas ventanas, a ver si... ¿Verdad? A ver si es cierto que nos dijeron la Hágame verdad. la buena, maestro, para ir a China. Bueno, dice, obtengan el perímetro. A ver, ¿cuánto será el perímetro de esa ventana, del marco de la ventana? 2 Si es punto 45 35, 35 metros. por 7. lado es igual a 35 por 7. 35 centímetros. Vean cómo 3.5 nos por dan la 7. figura, nos dan la medida convencional. Yo En lo este hice caso, y me salieron 2 metros con 45 centímetros. ujú. Entonces multiplicamos, dice que el perímetro es igual a 35. 7 número de lados por el lado, ¿verdad? O lo que mide un lado. 35. Entonces sería 35, o sumamos 7 veces el 35, ¿verdad? O También. multiplicamos 35 por 7. Ujú. Dice que el orden de los 35, factores no altera el producto. ándele. 7 por 5, 35, 7 por 3, 21, más 3, 24, ¿verdad? Ujú. Entonces quiere decir que ese perímetro, ese marco, si lo retiramos y le calculamos su longitud, son 245 centímetros. Ujú. Si lo cambiamos a metros, 2 metros con 45 centímetros. 2 Es metros, una ventana amplia. Sí la podremos ver algún día. 2 metros con 45 centímetros, ¿ah? Ese Así perímetro. es. Sí. Sí, Ok, muy bien. Pues sí, ojalá, ¿no? Nunca dice uno, no hay que descartar. no, hay que ser positivos cualquier día. Algún día eso nos iremos. Algún día. Ajá. Ok. Número 2 dice, obtengan el perímetro de los polígonos regulares. Tenemos 4 polígonos regulares ahí. Todos, Uno, si dos, se fijan, 4, 5, cada 6, uno 7, de los polígonos en sus 1, lados 27. mide 2.5 centímetros. Y tiene 9 lados. Es la misma medida por lado, nada más lo que cambia es el El polígono, número. El número de el lados. número de lados del polígono regular. Entonces, a Ujú. ver, calculen ustedes el perímetro de cada Maestro, uno. como nos dijo que fuéramos viendo, pues yo sí los hice. Ajá, sí, está bien, Ujú. está bien. Pero si hubo alguno que no hizo el trabajo, Ujú. denle unos 2 minutitos para que lo haga
para que Ujú. de plano pues no copie tanto. Sí, es cierto. Aunque ya dijimos pues que entre nosotros se vale copiar. ¿Ah? 1, 2, 3. Eso es ayudarnos. Así es. Sí, Como pues se dicen, ese trata es un de, trabajo en equipo. sí, se trata de que Sí. realmente nos manifestemos como una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Que con la ayuda de todos aprendemos. Pero también pues que Yo arrastre también un lo poquito hice, su ¿eh? lápiz, 4, ¿verdad? 6, 8, 10, 12, 14, Sí, 16, hay que 17, arrastrarlo, maestro. 18. Yo también lo hice, maestro, 20. Muy para bien, presumirle. Ay, correcto, muy Ya bien, lo tengo hecho, maestro. muy bien. Ah, tenemos estrellita, ¿verdad, maestro? Sí, sí, sí. Yo no, es apago que mi micrófono y mi video porque siento que que me funciona menos el internet si lo Ah, tengo prendido. Por ujú. eso mejor quito video y quito micrófono, a menos que quiera hablar, ¿verdad? Sí, Ahí sí, está bien. meto mi cuchara. a lo mejor todo lo tenemos. Ujú, Ya están todos. muy bien. Pues entonces vamos empezando. Sí. Jaime, vamos Sí. con el primer polígono. Ajá. ¿Cuántos lados? 9. 9. Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Son ¿Y 22, su perímetro cuánto es? 22.5 centímetros. Ok, Así así es. es. 22.5 centímetros. Perfecto. Palomita, Muy bien. aprobado. Vamos Palomita. con José Luis Cruz. Se vale decir no lo tengo, ¿eh? No hay problema. Sí, ya lo tengo hecho. 24.5. ¿Cuántos lados? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, maestro. Ok. ¿Su perímetro? Fue 24.5. Ahí perímetro estoy mal. de- Bueno, Sí, sí, 7 por siga. 2.5. Fueron 7 lados, cada lado mide sí, 2.5 centímetros. ¿Cuánto es de perímetro? ¿Cuánto tiene de perímetro? 24.5. 24.5. Ok. No. No, José Luis Cruz Me nos sale, dice que el perímetro, espérame, pero no coman ansias. ah, Es bueno. 24.5 centímetros. A ver, ¿cómo le hizo José Luis? Hay que Perdón, preguntar. maestro. Perdón, me equivoqué. Tengo 21, 7, 24.5. Lo multipliqué 2.5 por 7. Ujú. Ok. ¿Ya revisó bien su tabla de multiplicar del 7? Hay que checar, hay que repasarla. En lo más sencillo. Nos Pero sí lo equivocamos en lo apunté. más sencillo, sí. Acuérdese que es 2.5 por 7, Por 7. no es 3.5. Ah, sí, cierto. 2.45, maestro. 2.5 por 7. 2.5, H. 2.5, maestro. Sí, 2.5 por 7. Sí. Yo estoy multiplicando por 3, fíjese. No, es Son Son 7 7 lados. lados. Sería 7 por 5, 35, 3, 17.5. ¿Están de Perfecto. acuerdo? Eureka. Muy bien. ¿Están de acuerdo? 17.5 Sí. centímetros. Ok, Sí. muy bien. No se me revuelvan con esas tablas de multiplicar, ¿eh? Porque eso está bien fácil, ¿verdad, maestro? es ¿Se Ok. que, imagina ya en lo difícil? No, todo aumenta, acuérdense, maestro. acuérdense que todos en su momento podemos de repente En lo más sencillo, lo que menos cometer un error, pensamos, sí. pero hay que ayudar para que las cosas funcionen como debe de Para ser. Muy bien. rectificar, sí, cierto. Vamos con Ángeles. Tercer polígono. ¿Cuántos lados, Ángeles? Son 6 lados, Hexágono. Y es un su lado mide hexágono. 2.5 centímetros. ¿Cuánto de 2.5 perímetro nos dice? me da 15 15 centímetros. centímetros. ¿Quién da más o quién Perfecto. da menos? ¿Está bien? Así Está está bien, bien. maestro. 15 centímetros, correcto. Ah, Estamos, gracias. concordamos. Ahí vamos. Muy bien. Muy Sí, sí bien, sabe la tabla, Ángeles. maestro. Vamos con María Rosa. Bien, un pentágono Pentágono.
igual mide 2.5 centímetros, multiplicamos 2.5 por 5, nos da 12.5 en total, perímetro 12. igual a 12.5 centímetros. 12.5 centímetros. perfecto. Muy bien. Ujú. De Bueno, acuerdo. entonces ya vimos que ahí es sumar el número de lados con la medida de cada lado, y pues si nosotros ya le entendimos y utilizamos la manera abreviada, pues hacemos la multiplicación, ¿verdad? Pues Lo que sí, más, mide un más lado por el número práctico, del más lado. Más, rápido. más fácil, más práctico, más rapidito. Muy bien. Entonces teníamos un eneágono de 9 lados, un heptágono 7 lados, un hexágono 6 lados, un pentágono 5 lados, y coincide que cada lado mide 2.5, y Ujú. ya encontramos nuestro perímetro. Ok. Ya. Ahora dice, describan en su cuaderno cómo obtuvieron el perímetro de cada polígono regular. Describan, o sea, ustedes van a escribirle ahí cuál fue el procedimiento. Perímetro igual a L por 7. Pero L es por de cada 9, L polígono, por ¿no? 5. Sí, en la Mm. forma abreviada. Ujú. Si usted la quiere explicar de la manera abreviada, entonces escríbalo como usted lo considere. Pero lo más sencillo, acuérdense de la fórmula general. Suma Suma de las la- medidas de sus de sus lados. Sumando. O usted le puede decir que yo sumé la medida de cada uno de sus lados y ya. Usted le pone, le anota. Ahora dice, propongan y escriban una manera general de expresar el perímetro de cualquier polígono. Sería P igual, P igual vamos a llamar L, L al L, lado, ujú, y L, con una letra N al número de lados. L por Entonces N. sería L, que es los lados, por N, o al contrario, N por L. N, que es el número de lados, Por L. por lo que mida un lado, Ujú. N por L. L por N o N por L. Ustedes como mejor lo entiendan. Lo correcto sería N, número de lados, por lo que mide un lado. Pero como a veces utilizamos cantidades en medida de lados más altas que el número de lados, siempre optamos por poner primero lo que mide un lado por el número de lados que tiene el polígono. Es lo bueno Sí. que se puede intercambiar, maestro. O sea, el asunto es que aquí, como la multiplicación es aceptable o permite la propiedad conmutativa, no tenemos ningún problema en este caso, ¿verdad? Sí. Esa sería la manera más sencilla, más directa, vamos por decirlo así. Porque imagínense, sería N más N más N, o L más L más L más L más L, y puntos suspensivos, porque ¿cuántos lados Puede tener pudiera un tener? polígono. Pues muchísimos, ¿no? Sí. Entonces, por eso, la forma más precisa o más corta es la multiplicación. Lo que Y mide un lado por lo que mide. Ujú. si observamos los polígonos que acabamos de complementar o de encontrar los resultados, miden 2.5 centímetros cada lado, y conforme sean más lados, va teniendo más alta el perímetro es más grande, Ujú, porque el pentágono fueron 12.5 y el ujú. nonágono 22.5, casi se multiplicó. Va aumentando Y se 2.5. duplicó, casi se duplicó. 2.5 más 2.5, perdón, si el pentágono fue 12.5 centímetros y El le sumamos nonágono otro lado que serían 6, sería 15, 15 y luego sería 17.5. y otro En serían el caso de que no pega ahorita, es porque es el de 9 lados, ahí no. Pero si le seguimos, sacamos el de 8, le aumentamos un 2.5, serían 20, 2.5 por 8. Sí, serían 20. 20, y luego 22.5, y luego cada vez 2.5 aumentaría. Háganle cuenta como que si fuéramos sí, encontrando una secuencia numérica.
Así se secuencia. ¿Cuánto va aumentando? 2.5, dependiendo del número de lados que va teniendo el polígono, ¿verdad? Maestro, ¿me permite? Voy a ir a atender a mi mamá. Claro, usted Ahorita, no pida perdón, sí. permiso, Ahorita regreso. hágalo. Bien, Gracias. dice glosario, polígono regular, ahí viene un cuadrito, dice polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Ya lo habíamos comentado también. Muy bien, ahora pasamos en esta sesión 3 al ejercicio o a la actividad 3. Aquí, pues nos dicen que formamos equipos y que luego hagamos lo que se pida con los círculos que hay ahí. La actividad primera dice que midamos, que coloquemos un trozo de listón o trozo de estambre o hilo alrededor de la circunferencia, el contorno de cada círculo, cerrarlo y luego adelantito nos Medirlo. dice que con una regla lo midamos. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues tenemos el tiempo, o ya si ya lo hicieron, ¿Hacemos ese ahorita, entonces? sí, Ok. tomen su estambre, tomen su listón, tomen un hilo. Ya lo hicimos en cierto momento, la sesión Sí, anterior, creo, ya lo habíamos ya lo habíamos checado. hecho. Nada más que aquí Sí. nos dan las medidas y quieren que lo hagamos Nos dan el diámetro. exactamente. Ahí vamos a comprobar a lo mejor pi. Quieren, acá nos dan una tablita también de doble entrada y quieren que encontremos la razón del perímetro entre el diámetro. Precisamente lo que nosotros ya habíamos hecho para decir de dónde sale el valor del pi. ¿Sí? Nosotros ya tenemos el antecedente, ya lo habíamos realizado, pero ya aquí nos dan una cantidad, una medida del diámetro ya más específica. ¿Sí? Que lo podemos hacer con otra figura, perdón, con otro objeto que también sea circular, más grande, un plato, más pequeño, la tapa de un refresco, o de un envase, en fin. Entonces, pero aquí, por ejemplo, pues nos ofrecen el ejercicio. Vamos a trabajar durante 2 minutos, lo que alcancemos a hacer, no hay problema, porque a lo mejor alguno dice, yo voy a hacer el más grande, a lo mejor decimos, no, el más chiquito me va a causar más problemas, mejor ese ni lo hago. ¿Verdad? A lo mejor hago los dos últimos, el de 3 centímetros y el de 4 centímetros de diámetro. Sí, Una observación, maestro. sí, dígame. Las circunferencias, bueno, pensando en circunferencias, Ujú, o sea, no coincide bueno, en mi impresión, en mi papel, no ujú, coincide el 1 centímetro de un diámetro del pequeñito, por ejemplo, y tampoco en los demás. ujú, Entonces tuve que hacer adecuaciones aquí porque ujú, usé un hilo, pude medir el hilo con mi regla ujú. y tuve que medir Bien. el supuesto ¿Cuál perfil. sería la propuesta? ¿Usted es Graciela? Soy Ángeles. Perdón, Ángeles. ¿Cuál sería la propuesta para que no, más bien para que coincidiera? Si nosotros ya sabemos cuál es la relación, ¿cuánto nos tiene que dar de entero al dividirlo? ¿Se acuerdan? Para Gracias, que maestro. 2.14. 3, el entero debe de Sí, ser 3. ¿De a la acuerdo? razón, dice la razón. Ajá. Al irnos a la razón, ya Ujú, sabemos que por el antecedente que tenemos sí. en la sesión anterior, ya sabemos que para reconocer de dónde sale, de dónde se obtiene pi, porque a eso nos va a llevar este ejercicio, esta actividad, queremos llegar al valor del pi. ¿Qué Ajá. propone Ángeles para que no nos entretengamos? Porque ya tenemos esa experiencia. Pues yo medí con mi reglita, medí así como está el dibujo, Ujú,
Yo sé que está proporcional, o sea, hacerlo proporcional, pues, pero Ujú, me olvidé de eso y simplemente me di el circulito que está ahí. ujú. Pero yo sí, más adelante lo hubiera empezado desde razón, ¿no? La razón, el 314, y de ahí sacar Ajá. el diámetro. Ok. Pero Pero así como usted o a otro compañera o otro compañero le puede surgir una idea, ¿qué otra idea, sería ajá, lo más práctico? Decir, ah, bueno, pues entonces, si yo ya sé por el antecedente que tenemos de la sesión pasada, que debe de ser un entero 3, ujú, ¿cuánto debe de medir ese círculo, esa circunferencia del 1? ¿Cuánto debe medir esa circunferencia del 2? ¿Cuánto debe de medir en la circunferencia del 3? sí, De las medidas del diámetro que tengo allí. Por ejemplo, si yo quiero dividir un 3D, número que me dé un resultado de 3, pues tan solo con que me dé 3 yo puedo decir que esa circunferencia del diámetro 1 debe medir 3 por lo menos. mínimo 3 centímetros. sí, O que me dé 3.1. Y si yo divido 3.1 entre 1, pues me va a dar 3.1. Por lo tanto, al anotar acá, voy a anotar 3.1. Mm, Lo digo para que avancemos y que como Ese- ya tenemos el antecedente, le repito, ujú. es encontrar el valor del pi. Por lo tanto, perímetro 3.1, la razón sería 3.1 entre 1 igual a 3.1. Y ese ya ujú, sería por lo menos las primeras cifras que tengo yo que conozco yo del valor pi, así es. ¿sí? Entonces, ¿cuánto debería de medir, sí, siendo práctico, cuánto debería de medir el perímetro del segundo caso? Como 6 centímetros, 6 centímetros. O yo le puedo poner 6.3. 6 puntos, sí. Al dividir 6.3 entre 2, me va a dar 3.1. Me va a Panzoncita, ¿qué sobrar 3.15, 3.15. Pero como tengo que representar la razón, bueno, voy a anotar 6.3 entre Entre 2 2. Nos da 3.15. y me va a dar 3.15. ¿Qué se pretende? Eso precisamente lo que ustedes comentaron. Entonces, si yo quiero hacerlo práctico, pues ya digo cuál podría ser la medida de la circunferencia del perímetro para que luego al momento de hacer la división me dé un aproximado del pi. Ujú, Es una buena reflexión lo que decía su compañera Ángeles. Ángeles. Sí, o sea, por eso mi propuesta era ver qué sugiere, cómo le podríamos hacer para no entretenernos y hacerlo. Entretenernos e ir a lo que se busca, en este caso, el propósito de esta actividad, ¿verdad? Porque ese es precisamente el sí, propósito. sí, Entonces, ¿Sabe qué, maestro? Con los sí, hilos, no, no podemos confirmarlo con los hilos porque pues, sí, no, se mueven, exactamente. pero ¿Por sí, pero qué? sí nos Ujú. damos cuenta, pues, de que salen se muy acerca parecidos nada más, pero todos los Eso es. valores. Y a lo mejor ni siquiera llegamos al 3. no, no llegamos al Es 3. por eso. Entonces, por eso sería lo práctico. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en el tercer círculo que mide 3 centímetros de diámetro, la circunferencia, perdón, sean 10 centímetros. Sí, porque sería Mm, 3 por 3, 9. Y 3 por ujú, 1, 3, 9.3. Más o menos sería. 3.3 sería, ¿verdad, profe? 3.9. sí, entonces cuando lo vean los niños, a algunos se les va a complicar, No, 9.3. se confunden, pues ahí Si, di- llega la abuela a ayudarles. si divido 10 entre 3, por ejemplo, en el tercer caso divido 10 entre 3, entonces 3.1. igual a 3 y me sobra 1, ¿verdad? Y le doy el 0 al 1, se Y convierte en sería 3. periódica.
Ajá, 3.3. Entonces yo haría, mi razón sería 10 sobre 3 igual a 3.3. 3.3, ¿verdad? Sí, más. Y no le podemos anotar centímetros, aclaro, porque este es el valor del pi. El pi no tiene una unidad en sí, Ah, no. ¿no? O sea, el valor del pi es estándar, es convencional y es 3.14. No es centímetros, no, porque es una medida convencional para que podamos en su momento operar y encontrar, en el caso de del círculo, su área, ¿sí? Lo dejamos así, Sí. sin unidad. Pero únicamente para comprenderlo, pues el asunto es para comprender de dónde se obtiene el valor del pi, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, la circunferencia es igual a pi por diámetro y yo digo 3.14 centímetros por 3 centímetros que mide el radio, serían centímetros cuadrados. Sí. Y no estamos calculando el área, y estamos calculando Yo el lo he perímetro. entendido, El perímetro. profesor, Diga, y es, Jaime. yo digo, No te escucha, Se Jaime. congeló la imagen de Jaime y la voz también. Jaime, no se escucha. No se escuchó. Ahora sí, Jaime, a ver. bastante bien. Yo los escucho muy bien. Le digo Ok. que el diámetro, si tienes el valor del diámetro, dice el valor, el pi son 3.14 veces, la medida del diámetro es lo que mide el círculo, Ujú. el diámetro del círculo. Que Yo así es cabe, como lo he calculado que cabe el diámetro, las veces que cabe el diámetro en la circunferencia, Y exactamente. 3 veces. ¿verdad? Son 3.14 Ujú. dices que es lo que mencionaba. No, y decían 3.14, 3.14, 15, 9, 6, 3, 12, así le seguían. Y anteriormente Es nos que obligaban, no nos obligaban, sino nos ofrecían la oportunidad de manejar 3.1416 para practicar también la La multiplicación de los multiplicación, sí. decimales, Y así aprendernos las tablas, sí. unidad, decena. En este caso, los puntos el punto decimal separa los enteros de los fracciones decimales y es décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y luego 100 milésimos y así sucesivamente. Sí. Pero actualmente pues es 3.14 únicamente con el propósito de que se utilicen dos números, dos cifras decimales hasta los centésimos, ¿sí? Entonces, de esta manera, aquí por ejemplo, lo que estamos haciendo es calcular otra vez, hacer la práctica de dónde sale o dónde nace el valor del pi. Y en el último, que son 6 centímetros de diámetro, para que me pueda dar 3, pues yo puedo decir que mide 19.9, por decirlo así, o O 18.9. 19.1, por ejemplo, ¿verdad? O 19.0, ¿sí? O 18.9. ¿Eh? Entonces, hacer al entrar, al expresar la razón de 19 entre 6 o sobre 6, nos va a dar 3.1. Por lo menos Cierto. vamos encontrando una cifra después del punto decimal y que más o menos coincide Cierto. con ese valor que nos dan del pi, ¿verdad? O sea, era ese el propósito de encontrar hacer ese razonamiento. Dice, y lo que decía Jaime hace un momento, ¿cuántas veces aproximadamente cabe la medida del diámetro en las medidas del perímetro de cada círculo? Pues cabe 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Lo que ya comentaron. 3.1. 3.1 veces. Dice, 4. Con apoyo de su maestro, bueno, revisemos en el grupo las respuestas que obtuvimos. Hay que poner especial atención a la respuesta del inciso C de la actividad 3 arriba. Luego comentamos la siguiente información.
Dice, el perímetro de un polígono regular, ahora basándonos a lo que vimos anteriormente, con n número de lados es igual a la suma de la medida de todos sus lados, lo que equivale al producto, cuando se multiplica, ¿verdad? El producto es la multiplicación del número de lados por la medida de cada lado. Y se expresa de la siguiente manera. P igual a L más L más L más, puntos suspensivos, más L, n veces, igual a N por L, o igual a N por NL. Aquí ya no, pues, nos anotaron nada más una sola forma. N por L o NL. Donde N es el número de lados y L es la medida de la longitud de cada lado del polígono regular. Eso es en los polígonos de 5 más o más. Dice, el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia de un círculo es constante y se llama pi. Su valor es aproximadamente de 3.14. Por lo tanto, la relación entre la longitud del diámetro y la longitud del perímetro es directamente proporcional. El perímetro de un círculo se obtiene mediante la expresión P igual a pi por D, que viene siendo lo que ya habíamos dicho. Como el perímetro es la circunferencia, C igual a pi por D. Porque esa es la fórmula que hay para encontrar la circunferencia de un círculo, que es el perímetro. ¿Sí? Es lo mismo. Cuando ustedes encuentren C igual a pi por diámetro, es la fórmula del perímetro del círculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la circunferencia es el perímetro. Del círculo, sí. Sí. Entonces, esa es la actividad de esta sesión. Luego dice enseguida en la página 75, dice, se lee, el perímetro es igual al producto de la medida del diámetro por pi, donde D es el diámetro del círculo y pi es igual a 3.14. Y ya nos queda la actividad 5. Dice, primer ejercicio. Dice, un jardín tiene forma y medida de sus lados como se muestra en la imagen de la izquierda. ¿Cuánto mide su perímetro? Entonces, primero, ¿cuántos lados tiene esta figura? 10. 10. 10 lados. Y si cada lado mide 2.5, entonces, Será ¿cuál es el 25. perímetro? 25 metros. 25 metros, ¿verdad? Metros. Sí. Son Ah, sí, metros. Está usando metros. Entonces, 25 metros. Es un jardín. 25 metros. Ok. Luego dice, Mauro trazó un polígono de 20 lados que se llama icoságono. Y lo hizo con el apoyo, lo construyó o lo trazó con el apoyo de GeoGebra. La medida de cada lado es 2.5 centímetros. ¿Cuánto mide su perímetro? Pues habrá que multiplicar 2.5 por 20. 50. Encontramos 50. 50. 50 centímetros. Aquí sí son 50 centímetros. Sí. Ok. Sí. Ahora dice, ¿cuánto mide el perímetro de un eneágono de 9, o sea, 9 lados, un tridecágono y un triacontágono, si la medida de lado en cada caso es de 2.5 centímetros? Bueno, pues el de 9 ya lo tenemos. El de 9 ya está. Nos falta el de 13 y el de 30. Eneágono es 9 lados y tridecágono 13. 13. Aquí viene a su lado, al ladito, un glosario. Dice, ya, sí, eneágono, polígono de 9 lados iguales. Tridecágono, polígono de 13 lados iguales. Y triacontágono es polígono de 30 lados. Entonces quiere decir que también sus lados mide 2.5 centímetros.
Ujú, hay que calcular su perímetro. ujú. O sea, el de 9 lados ya lo dijimos, acá lo tenemos, es de Sí. ¿cuánto? Después, 22.5, ¿verdad? Sí, El de ahí 9, lo tenemos Sí. 9 lados, 22.5. perímetro es igual a 22.5 centímetros. El de 13 lados, nos falta ese perímetro. Más Y el de sumamos 30 32. 22.25. 22.5 sería el de 13. 22.5 sería el de 9, ¿no? Ajá, pero multiplicando 3 por 5, 15. 3 por 2 es Sería unos 7. 13 por 5, 5, 2.5. no. Sí, pues. 32.5. Ah, sí, es que me faltó la decena que llevé. 32, 32.5. sí, perdón. 32.5 sería el triacontágono. No. ¿El Sí. de 30 No, o el tri? tridecágono. Ok, 2.5. Acuérdese que es la medida de su lado. 32.5 sería el de 13. 2.5 por 13 igual. Tiene Entonces, razón, Ángeles. Y el otro 32.5 75. centímetros el perímetro del polígono de 13 lados. Ujú. Ujú. 32.5. Y el de 30, 75 centímetros. 75 Cinco, centímetros. más uno, 3 por Ese 2, sería su perímetro, ¿verdad? 7, Ujú. 75 centímetros. Bien, ya tenemos ABC, nos falta DEFG. DEFG. Ujú. Ya el DEFG dice que son ejercicios que están considerando en este caso la circunferencia. Ujú. ¿Sí? Dice, D, Javier adornará con encaje el contorno de un mantel redondo cuyo diámetro es de 1.80 metros o 1,80 centímetros. Él tiene una pieza de encaje que mide 20 metros. ¿Qué cantidad de encaje usará? ¿Cuánto le sobrará? Ujú. Entonces quiere decir que vamos a utilizar la fórmula del perímetro, que es P igual a pi por D o C igual a pi por D. Parece que es lo mismo. El diámetro es 1 metro, 80 centímetros. 1.8 metros. Ujú, o 1.80 metros. Sería 1.80 m o 1.80 metros. Entonces aquí dice que hay que ver si, como tiene una pieza de encaje que mide 20 metros, quiere saber si cuánto encaje usará, si le sobrará. ¿Y cuánto le sobra? Ujú. Sí, 14. Mm. Maestro, va a utilizar 5 metros 652 Ujú, 5.652 m. metros. Ujú. Entonces dice, eso es lo que va a utilizar. 5, ajá. Ahora, de los 20 metros, ¿cuántos le van a sobrar? 14 metros 348 milímetros. Bueno,
Ok. Y nos queda la perdón, la E y la F. Dice, una pista circular como la que se muestra tiene un diámetro de 4 kilómetros. ¿Serían 5.65 más lo de los metros? 5.65, si quiere usted manejarlo con dos cifras, 5.65, 2. Sí, como, Si fuera 5.65 y luego siguiera un 9, podría aumentarle 5.66 para utilizar dos cifras nada más, después del punto. ujú. Es válido. Cuando pasa del 5, después de la cifra siguiente, puede utilizar cerrada Sería o hacer las 5.7 dos cifras. metros. 5.7 metros, entonces sería. No, o sea, es 5.65. Ujú. Si fuera Ah, 66, me dice podría que ser. podría cerrarlo en 6 metros. Ujú. No, ahí no, ahí puede ser 5.65 nada más. Ah, ok. Si quiere utilizar, pues nada más dos cifras después del punto. Ujú. Pero como estamos buscando lo más exacto posible, pues por eso. Bueno, nos queda pendientes esas actividades para terminar la página 75. Ujú. Procuren ustedes concluir y les voy a ir enviando también, porque a partir de esta sesión nos quedan 3 sesiones más. El propósito es que durante esas 3 sesiones terminemos nuestro material, que es el material que marca perímetros y áreas 2. Ese es un poco más entretenido. Se trata de que lo terminemos en las 3 sesiones. Si logramos terminarlo y hay oportunidad, pues entonces haremos otros ejercicios para hacer la práctica, la mecanización de perímetros y áreas de, pues, diferentes figuras, ¿verdad? Tanto de triángulos, cuadriláteros, polígonos, círculos, etcétera. Entonces, pero eso se tendría que ver si terminamos a tiempo el segundo material relacionado con perímetros y áreas, de esto que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Hay una página, hay un link que se llama GeoGebra. GeoGebra. Y trae un link, pero ustedes pueden anotar la palabra Buscador. en el buscador y los va a llevar a eso. Es un recurso didáctico en el cual ustedes pueden trazar figuras geométricas, ¿sí? Con ayuda del cursor pueden ustedes trazar ahí esas figuras en la plataforma que viene y en las hojas que utiliza, que generalmente Ujú. son cuadrículas. Entonces, lo pueden hacer alguna ejercicio por parte de ustedes. Pero lo que nos queda pendiente es lo que falta de resolver de la página 75 para concluir este material que estamos viendo. Tengo una pregunta, Sí, maestro, adelante, de donde dígame. dice para terminar, porque ahí Ujú, llegué para terminar. ujú. Hay un triángulo y un rectángulo, entonces hay la letra M en ambos. ¿Eso significa que ese valor es igual? Ujú, ¿Sí? sí. Ok, Eh, ok. pudiera ser que de alguna manera el triángulo no sea de la misma medida que es el lado largo del rectángulo. Ujú. Sí, Este es porque un triángulo isósceles. sí, así es. Entonces, usted primeramente haga su triángulo isósceles, construya, trácelo y lo recorta, según lo que dice ahí, Sí. ¿sí? Para que pueda maniobrar las figuras. Se tienen que recortar para poderlos maniobrar y poder llevar a cabo la actividad que está aquí. Sí, lo que a mí me detenía era el saber si realmente las M son similares, Ujú, ya sea la base del triángulo o la ujú, base del rectángulo. ujú. Porque saber eso pues ayuda, ¿no? Sí, Porque aquí están pero representados, pero nada nada más. más acuérdese que no se le pase que el rectángulo tiene un lado largo y un lado Así, corto, sí, así es. ¿verdad?
para que no va, se confunda luego al querer hacerlo. va a ser como una especie de rompecabezas. Ándele, porque tiene que con ayuda del triángulo armar el rectángulo. Sí, Dice aquí. Transformar para sí. obtener el Es que perímetro de un como aquí no rectángulo. los veo, no, así gráficamente no se ven iguales, pues ya, Ujú. Usted ese- ya ese sabe ta- cómo trazar el triángulo isósceles. Sí, Fíjese que aquí el triángulo tiene dos medidas, la medida G y la medida M. Usted le sí, da el valor numérico que guste. ajá. Sí, porque vamos a trabajar con letras, ¿no? Ujú. Como quien dice álgebra. Sí, pero en este caso para que usted pueda este, hacerlo y grande, para que usted lo pueda maniobrar, hágalo con la medida que usted guste. Por ejemplo, 7,6, 7,4, como hicimos el ejercicio anterior, ¿se Sí, acuerda? sí, sí, me acuerdo. Ujú. Y lo Ok, recorta y ya en su cuaderno va acomodando como le indiquen aquí. ok. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, gracias. pues con eso concluimos la sesión del día de hoy. Ya nos pasamos 6, 7 minutos. A ver si no nos los quitan para la próxima sesión. No, al contrario, que nos den más. ¿Verdad? Tengo por último Jaime, José Luis, Efren, no sé si se encuentre. Ángeles también está anotada. Tiene su asistencia también María Rosa, Gracias. Alicia, Graciela, María del Socorro. María Rodríguez se encuentra. Sí, maestro, Ok. presente. María. Alicia sí está, ¿verdad? No. No. No se ve. Ok. Alicia no. Me Bueno, solo equivoqué. que tenga otro nombre. Ok. Carmen, María del Carmen Villaseñor. Y por último, Guadalupe Saldo Ramírez. Ok. No. Entonces, ya está. Estuvimos 1, 2, 3, 4, 9. 5, 6, 7, mayoría. Ok. Muy bien. Pues Aunque muchísimas ahí dice que gracias. 9, maestro, ahí dice que 9 participantes en el Es que concentrado. es con el maestro Somos- Benito y con los del Y SWAM. con los Con los compañeros del del SWAM. SWAM. Ah, con razón. Ujú. Pero del grupo fueron Somos 7. 7. Somos Sí. 7 ahorita. Bueno, pues muchísimas gracias por su Al asistencia, contrario, por su maestro. paciencia y que Igualmente, tengan un maestro, feliz fin de semana y que no batallen mucho con este último ejercicio. estuvo Y divertido. ya en el transcurso de la semana, y si no ese mismo día, les doy el material, pero si no, un día antes para si tienen la oportunidad de bajarlo e imprimirlo, o 2 De días acuerdo. antes para que lo Ok, tengan a la mano y de ahí empezar a trabajar. ¿Sale? Está bien, maestro, sí. gracias. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, que Hasta la descansen, próxima. Adiós. Y todos cuídense hay que votar. mucho Compañeras, gracias, Hay que y nos votar el estamos domingo. viendo para la próxima. Sí. Hay que ir a votar. Hay que ir a Hagan, votar el próximo domingo. hagan valer su voto. Claro que sí. Hasta Ándale, luego, pues. maestro. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde, compañeros Buena tarde. también de la Hasta luego. oficina. Gracias por su apoyo. Gracias.